Buenos días, hermanos. Amén. Muy contentos, hoy día domingo, día del Señor. Venimos a alabar al Señor, venimos a aprender más de Él, venimos a habitar juntos en armonía todos los hermanos. Saludamos a las personas que nos ven por este medio. Les damos la cordial bienvenida a este servicio, agradeciendo a Dios que nos permite hacerlo. En esta ocasión, la primera alabanza que vamos a interpretar es ¿qué sería de mí, hermanos? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de ti? ¿Qué sería de todos? Si Jesús no hubiera pagado el alto precio en esa cruz y derramado su sangre preciosa para lavarnos de toda nuestra maldad. ¿Qué sería de nosotros si no hubiéramos alcanzado la salvación a través de nuestro Señor Jesús, nuestro pastor, nuestro Señor, nuestro Salvador? Bueno, vamos a entonar esta preciosa alabanza que dice, ¿qué sería de mí? A los amigos, familiares, personas que nos ven por este medio, les pido que nos acompañen a interpretar esta alabanza. ¿Se acompaña? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos. Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado y por tu gracia nos has hecho libres. Por eso te bendecimos en esta noche, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor,
se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros. Sí, Padre. Sí, Señor. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que nos siguen a través de nuestros canales en Facebook y en YouTube. La prédica de esta mañana titula Jesús, la vid verdadera. ¿Cuál sería la clave para una vida espiritual próspera? ¿Cómo podemos ser cristianos que constantemente reflejen más a Cristo? ¿Cómo vencer nuestros pecados con mayor frecuencia y obedecer más y más, tener una mejor relación, una mejor comunión con nuestro Dios? Todas estas preguntas son quizás alguna de las interrogantes que nosotros nos hayamos hecho durante alguna vez en nuestras vidas. La vida cristiana tiene muchas bendiciones, es gozosa, tiene momentos de tranquilidad, pero también tiene dificultades. Y nosotros debemos procurar vivir esa vida cristiana desde una manera más plena posible. Y vamos a encontrar que la vida cristiana es mejor en comparación a la vida que el mundo nos ofrece. Pero también tenemos que aceptar que es difícil llevar una vida centrada en Cristo. No es para nada fácil. Tanto así es que el mismo Señor Jesús describió a la vida cristiana como una manera en la cual nosotros tenemos que llevar nuestra cruz. Un cristiano va a pasar por pruebas. Un cristiano también va a tener ataques tanto del mundo como del enemigo, de Satanás. Es por eso que el contestar esas preguntas con las que hemos iniciado esta prédica es bastante esencial para ser un cristiano que constantemente pueda estar dando frutos en el Señor Jesús. Y hoy vamos a ver lo que el Señor nos dice al respecto, y nos dice sobre Él mismo y cómo nosotros podemos llegar a ser prósperos en el sentido espiritual en nuestra vida cristiana. Todos nosotros conocemos la planta de la vid. Es la planta que produce uvas. Esta planta tiene muchas ramas. A las ramas de la vid se le llama pámpanos o sarmientos. Utilizamos más de repente el término, o la Biblia que vamos a utilizar, utiliza el término de pámpanos, que como les dije, significa rama. La planta de la vid merece un cuidado constante debido a las ramas que tiene y al fruto que es la vid, la uva. Para esto es muy importante la labor del agricultor o del labrador, para darle un cuidado constante a la planta para que ésta se pueda mantener sanita, y así también esta planta de la vid pueda dar bastante fruto. Como veremos a continuación en el desarrollo de esta prédica, se va a tomar la alegoría de la vid y de los pámpanos, es decir, de las ramas, para hacernos reflexionar sobre la importancia que en nuestra vida cristiana nosotros tenemos que producir frutos, y esa es una de las metas de nosotros como verdaderos creyentes. Ahora bien, en los pasajes que vamos a revisar en esta mañana, debemos entender que
el fruto se relaciona mucho con nuestra misión como iglesia frente al mundo y también con el testimonio que nosotros vamos a dar hacia el exterior. Podríamos decir entonces que la gracia de Dios que se manifiesta a través de nuestro Señor Jesucristo, que va a ser ilustrada aquí en la figura de David, es dada para conocer al mundo a través del Señor Jesucristo, que nosotros tenemos que producir frutos al exterior. Se nos presenta entonces a través de esta parábola, de esta prédica que hizo el Señor Jesucristo a sus discípulos, la enorme responsabilidad de cada creyente de estar permanentemente unido a Cristo a fin de ser canales efectivos para que nosotros podamos llevar fruto al mundo. Entonces, en ese contexto vamos a desarrollar 3 puntos importantes. El primero de ellos es Jesús, la vid verdadera. Ahora, hermanos, por favor, los invito a que busquen en sus Biblias el capítulo 15 del Evangelio de Juan y revisemos por este momento los versículos del 1 al 3. La palabra de nuestro Señor nos dice en Juan 1:3, 15:1-3: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Noten aquí, hermanos, que Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. Como estuve mencionando, la figura o la representación de la vid y las ramas o pámpanos describe la relación que debe tener un creyente con Cristo. Cuando Cristo dijo esto a sus discípulos, estaba pronto a retornar al Padre. Era momentos previos a que sea capturado para luego ser martirizado y crucificado. Y pues nosotros sabemos que después Cristo resucitaría y que dejaría al Espíritu Santo en representación de Él en el corazón de cada creyente, para que nosotros como cristianos podamos seguir trabajando en la obra del Señor. Cristo es la vid verdadera. Nosotros, como creyentes, vendríamos a ser como esas ramas o esos pámpanos que tenemos que estar unidos al tronco de la vid, que es Cristo. Y así nosotros podríamos llevar los frutos que Dios está esperando que nosotros ofrezcamos. Jesucristo dijo: yo soy la vid verdadera. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. El pensamiento principal de este versículo, que por cierto es uno de los más difíciles de interpretación dentro de toda la Biblia, indica la necesidad que todos los creyentes permaneciesen en el Señor. Aunque Cristo estuviera físicamente lejos de nosotros, Él siempre va a permanecer en nuestras vidas. Jesús es la vid verdadera, y muchos textos del Nuevo Testamento se refieren a la necesidad de que los cristianos deben de llevar fruto. Entre ellos, pues, el compartir el Evangelio, o también la obediencia que debe tener el carácter del cristiano y tener o desarrollar una vida espiritual sana. Este pámpano o rama recibe la vida del tronco de la vid para que lleve un buen fruto. Los pámpanos o ramas no pueden producir fruto si es que están separados o que han sido cortados del tronco de esta planta de la vid. Y si esta rama no produce fruto, en realidad lo que está haciendo es perjudicar a la vid, perjudicar a la planta. Sabemos bien que la vid es una planta muy prolífica, es decir, que produce bastante fruto, produce bastante uva. En el Antiguo Testamento, las uvas simbolizaban la capacidad de Israel de llevar fruto haciendo la obra de Dios aquí en la tierra. En la celebración de la Pascua, que también se ofrecían allí uvas, el fruto de esta vid o las uvas
simbolizaba la bondad de Dios para con su pueblo. Cuando Cristo menciona que Él es la vid y que Dios el Padre es el labrador que cuida de estas ramas o pámpanos, es decir, que cuida de los creyentes, nos está diciendo que el mismo Padre Celestial va a cuidar de nosotros, nos va a mejorar nuestras capacidades para que así también nosotros podamos llevar más frutos. Los pámpanos entonces, ¿quiénes son? Los pámpanos o ramas de la vid son todos los que declaran ser seguidores de Cristo, es decir, todos los creyentes. Los pámpanos o las ramas fructíferas son los verdaderos creyentes que mantienen una comunión, que mantienen una vida activa, unida con Cristo y que por eso llevan fruto. Pero hay algunos cristianos que no son muy productivos. Hay cristianos que en el transcurso de su camino por el mundo hasta se arrepienten o hasta se avergüenzan de seguir a Cristo. O se comprometen superficialmente con desarrollar las obras del Señor. Estas personas se están comportando entonces como alguien que no está unido a la rama. Y por ese motivo entonces muchos de estos creyentes van a perder las bendiciones que Dios quisiera ofrecerles. Y ser un cristiano improductivo es como estar muerto espiritualmente. Y eso no podría ser el comportamiento de un creyente verdadero. Estar unido a Cristo entonces significa estar salvo. Y aquí podemos entender entonces que detrás de esto hay varios conceptos, como el de la propiciación, el de la reconciliación, el de la redención. Pero sobre todo en estas palabras hay aspectos particulares que nos indican la doctrina de la salvación. Amén. Amén. Y en todo el espectro, toda la gama del entendimiento que podemos tener respecto a la salvación, que hallamos aquí en estas frases, Cristo es la que nos da la salvación. Al decir Cristo, que es la vid verdadera, y que los pámpanos o ramos, las ramas que están unidas a Él van a tener vida, nos está diciendo que, unidos a Cristo, nosotros encontramos la salvación. Amén. Amén. Viendo así, entonces, solamente habían dos grupos de personas. Los que están en Cristo son aquellos que lo han aceptado, y los que no tienen a Cristo están separados de Él. Y ya sabemos nosotros cómo se puede llevar a Cristo, ¿no? El confiar en Él como Salvador personal, llegando así a ser un hijo de Dios a través de la fe en el Señor. Es la manera en la cual nosotros vamos a estar unidos a la vid verdadera, que es el Señor Jesús. Un creyente es renacido por el Espíritu de Dios. Y luego el Espíritu Santo va a morar en el corazón del creyente. Y el Espíritu Santo hace varias acciones en el nuevo creyente. Una de ellas es que lo bautiza espiritualmente. No es el bautismo de agua, sino el bautismo espiritual en el Espíritu Santo. Y también hace que cada creyente se una al cuerpo de Cristo. Ese cuerpo de Cristo es la iglesia. Al decir Cristo que Él es el tronco de la vid y que cada rama son los creyentes, también está haciendo una alusión indirecta a la iglesia. Ahora vemos entonces que este pasaje no está en realidad dirigido a toda la población en general, sino que si analizamos mejor, este pasaje está directamente indicado para los creyentes. Jesús acá no está hablando tanto en sí de cómo una persona puede ser un creyente nuevo, sino está hablando directamente a los creyentes y está diciendo que los creyentes tienen que estar unidos a Él y que produzcan frutos. Y vamos a ir identificando algunos personajes que se encuentran en estos tres primeros versículos del capítulo 15 de Juan. Primero identificamos al Hijo, Cristo, que es la vid. Ya sabemos que la vid es la planta que produce uvas. Se refiere al decir Cristo, que es la vid, al tronco y la raíz de la planta de la vid. Ustedes saben que la raíz y el tronco conduce tanto el agua como la savia, es decir, el alimento, para que puedan sustentarse las ramas, las hojas, las flores
y que se pueda producir el fruto, ¿no es cierto? Jesucristo entonces, cuando Él nos dice que es la vid, nos está diciendo que a través de la vida que fluye, a través de estar nosotros unidos al tronco y la raíz en Cristo, vamos a poder gozar de toda la vida espiritual que Cristo nos quiere ofrecer, de bendiciones y de la salvación. Los pámpanos o las ramas que representan los creyentes, solamente podemos dar fruto cuando estamos unidos a Cristo Jesús. Si una rama se separa de la planta, cualquier planta, no solamente de una planta de vid, ¿qué sucede? Cuando cortas una rama y la pones a un costado, se muere, se seca, ¿sí o no? Eso pasa con una rama. Así pasa con el cristiano que se aleja de Cristo. Va a perder su fuerza espiritual. El segundo personaje que encontramos en estos versículos es el Padre, el mismo Padre Celestial, que es aquí, lo nombra como el labrador. El labrador o el agricultor es como si fuese una persona o de repente un jardinero que se encarga de cuidar, de mantener limpiecita, de podar las ramitas para que estén sanas. El labrador va a regar la planta, la poda para que pueda dar adecuadamente los frutos. Es más, muchas veces el labrador es quien realmente va a sembrar la planta o va a colocar la semillita para que esa planta pueda brotar, para que esa planta pueda crecer. Y si el labrador es quien coloca la semilla o que planta el arbustito, ¿de quién es esa planta? ¿De quién es esa frutita que está creciendo? Es del labrador, ¿sí o no? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que esas ramitas, estamos unidos a Cristo, sí, pero ¿a quién le pertenecemos? Al labrador, que es Dios. Y el Padre, ¿por qué vendría a ser ese labrador y por qué sería también el dueño de esas ramas que representan a los creyentes? Porque ¿quién puso a Cristo aquí en la tierra? Dios el Padre, ¿cierto? Como el labrador, entonces, Él sembró ese árbol de la vid que representa a Cristo. Dios el Padre sembró a Cristo aquí en la tierra para que a través de Él pudieran nacer ramas y tener vida eterna. Y esas ramas somos ¿quiénes? Nosotros los creyentes, los cristianos verdaderos. Entonces el Padre nos entregó a su Hijo, a Cristo, para que por medio de Él nosotros podamos ser salvos y que también podamos tener vida eterna, y además es nuestra responsabilidad el dar frutos. Y el tercer personaje somos nosotros, los pámpanos, las ramas, que están unidas pues al tronco y a la raíz de la vid. De los pámpanos es donde surgen, o de las ramas es donde surgen los frutos, ¿sí o no? Ustedes saben muy bien por biología elemental que un fruto no va a salir pues del tronco directamente o no va a salir de la raíz. Eso ya sería un tubérculo como el de la papa, pero acá nos está haciendo la representación de la uva, que sale ¿de dónde? De los racimos, y esos racimos están unidos a las ramas. Las ramas están unidas al tronco, ¿cierto? Entonces nosotros somos esos pámpanos o esas ramas, porque somos nosotros quienes debemos producir el fruto. Y los frutos se refieren tanto a la obra que podemos hacer para el Señor dentro de la gran comisión, como también el cambio en el corazón que se debe de evidenciar a través de nuestras obras. Se refiere entonces también esto de dar frutos a todas las evidencias externas para aquellos quienes hemos creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así nosotros demostramos que realmente somos hijos de Dios. El segundo aspecto que nos enseña este pasaje es que debemos permanecer en Cristo. Ahora, hermanos, vayamos a Juan, capítulo 15, versículos del 4 al 7. La palabra de nuestro Señor nos dice en Juan 15, 4 al 7: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecieseis en mí.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, él lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Siendo Jesús la vid verdadera, hay que permanecer en él. Cuando Cristo dijo permanecer en mí, también se hacía referencia a capítulos pasados que ya hemos estudiado, como cuando ustedes recuerdan que Él dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en Él, cuando hacía referencia a que Él era el camino, la verdad y la vida. Para permanecer en Cristo, debemos permanecer en su palabra. ¿Y cuál es su palabra? La Biblia. La palabra permanecer significa también tener participación, es decir, tener una relación, tener una comunión con Cristo. Es decir, participar en todas las cosas que le pertenecen a la salvación. Muchos tratan de ser personas buenas y sinceras, de hacer buenas cosas y hacen de repente lo mejor o lo más posible o lo debido para poder lograr esto. Pero Jesús nos dice que la única manera para poder llevar una vida buena de verdad es permanecer cerca a Él, como un pámpano o como una rama que está unida al tronco de la vid. Te pregunto, ¿recibes tú ese alimento y la vida que te ofrece Cristo, que es la vid verdadera? Si no la has recibido, estás perdiendo algo extraordinario que el Señor te está ofreciendo. Cuando nosotros no éramos creyentes y andábamos en el mundo, éramos como personas que caminábamos sin libertad, sin razonamiento, dejándonos que la corriente del mundo nos lleve por aquí y por allá. Cuando nosotros estamos separados de Dios, no va a haber luz ni entendimiento, sino por el contrario, oscuridad y maldad. Debemos entender entonces que cuando ingresamos a los caminos de Dios, no es algo que vamos a hacer nosotros caminando por emoción simplemente, ni siendo tibios tampoco, estar por un momento con el Señor y otro momento con el mundo, tampoco es eso. Lo que tenemos que hacer entonces para permanecer realmente en el Señor es caminar en rectitud dentro de la voluntad del Padre. Y en la palabra nos está diciendo que toda aquella persona que no está en el Señor, que no permanece en el Señor, va a ser quitado y que no va a tener fruto. Cuando caminamos con Dios, de la mano de Él, vamos a tener resultados. Y los resultados es llevar fruto. Y si nosotros llevamos frutos y estamos unidos a Él, la misma palabra dice que nos va a empezar a limpiar para que llevemos más frutos todavía. Cuando nos encontremos cara a cara con el Señor, ya en las bodas del Cordero, si eres cristiano verdadero o has aceptado a Cristo como Señor como tu Salvador personal, Él en ese momento no te va a juzgar, pero sí te va a evaluar qué frutos has producido y de acuerdo a esos frutos también te va a recompensar. Todos los hombres entonces tienen el poder de decidir si vamos a caminar en el mundo bajo la autoridad de las tinieblas representadas por Satanás o caminamos bajo la autoridad de Dios y al fin vamos a tener la recompensa por esa decisión que vamos a tomar. La palabra de Dios, la voluntad del Señor, el propósito del Padre Celestial que Él tiene para el mundo es que todos nosotros caminemos bajo su voluntad y no bajo la voluntad del mundo.
Podemos nosotros ver varios ejemplos en la Biblia de personas que incluso habiendo sido llamadas por el Señor, tales como Sansón o Saúl de repente, eligieron ir por un camino diferente, por el camino del mundo, y tomaron decisiones equivocadas por no caminar o por no permanecer en el Señor, y les fue mal. Esos ejemplos deben nosotros servirnos de advertencia para saber cuáles son los riesgos, peligros y consecuencias de no caminar con el Señor. En relación a todo esto, veremos que solo para el Señor, en el Señor vemos dos opciones: permanecer en Él y llevar frutos para su gloria, o estar separados de Él, ser consumidos por el fuego. Esto sería ya en el caso extremo de no aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Si estamos completamente separados de la vida verdadera que es Cristo, es decir, si no se toma esa decisión de aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador, la palabra está diciendo que esa rama separada, ¿a dónde va a ir? Al fuego. Y ustedes ya saben que está representando esa frase. No hay duda entonces que en la radicalidad de esta enseñanza, el Señor tiene como objetivo despertarnos para que nosotros podamos entender la seriedad de este asunto que Cristo nos está comunicando a través de la palabra de Dios. Nosotros como pueblo de Dios entonces debemos continuar expandiendo ese fruto hasta procurar alcanzar a toda la humanidad que sea posible. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos permanecer en el Señor? La primera clave para que nosotros podamos permanecer en Cristo es, primera clave, recibirle y creer en Él. Aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Si no has tomado ese paso decisivo, imposible que puedas permanecer en el Señor. Imposible. Jesús nos dijo ya, y esto lo hemos visto la semana pasada, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre sino por Él. No hay ninguna otra ruta en la cual nosotros podemos ser salvos. No hay otro medio. Aunque por allá afuera te pueden decir que la Virgen puede orar para que seas salvo, que los santos pueden orar para que seas salvo, que si tú contribuyes con la iglesia dando $1,000 o etcétera, etcétera, Dios te va a perdonar tus pecados. Eso es falso. Cristo te dice que Él es el único medio, el único camino, la única verdad, la única vida a través de la cual tú puedes tener salvación. No hay otra forma. La Biblia te lo dice. Amén. Amén. Pero para recibir a Cristo no es solamente algo hecho únicamente con nuestro pensamiento o una simple mentalidad. Permanecer, la palabra permanecer es un verbo, gramaticalmente es un verbo. Y un verbo ustedes saben que significa ¿qué cosa? Acción. Entonces, aquí nosotros tenemos que decidir, elegir, recibirle, creerle, elegir vivir en Él y para Él. Amén. Amén. Ustedes recuerdan la historia de María y de Marta, que son las hermanas de Lázaro. También lo hemos visto en una de las prédicas de las semanas anteriores. La Biblia cuenta cómo Jesús visitó el hogar de María y de Marta. Y a pesar de que Marta en algún momento demostró una gran fe a Jesús al reconocerlo como el Mesías y decirle que Él había venido del Padre a este mundo, Marta por ahí que en algún momento se desvió. Y cuando vino Jesús a visitarlos, a María y a Marta, Marta, en vez de estar escuchando la palabra, se puso a preparar el café o a preparar ahí el lonche, como diríamos en nuestro tiempo actual. Y estaba ahí apresurada en preparar la comida, mientras que la hermana, María, estaba sentada a los pies de Cristo, atenta a su prédica, absorbiendo de todas las enseñanzas del Señor. Está disfrutando de la presencia de Cristo. Y esencialmente, ¿quién a las finales estaba más con la actitud de permanecer en Cristo? María, en vez de Marta. Porque Marta estaba más afanada en preparar los alimentos. A pesar de que Marta demostró en algún momento
mucha fe, momentos previos a la resucitación, a la resurrección de Lázaro. Ve entonces que un cristiano a veces puede estar allí fluctuando, ¿no es cierto? Pero nosotros debemos tener siempre la actitud de permanecer en la palabra. La siguiente clave, la segunda clave, es permanecer en el amor de Cristo. Cuando nosotros disfrutamos y moramos en el amor de Jesús, entendemos que somos parte de Él, estamos unidos a Cristo. Debemos amar a Dios más que a nada en esta tierra. Y también debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No guardar rencor, no guardarle bronca, enemistad a ninguna persona, por más enemigo que tú piensas que sea. Si no, no estás reflejando el amor de Cristo y no estás permaneciendo allí con el Señor. Esto nos dice que entonces no nos debemos poner primero nosotros, antes que a los demás, ni mucho menos que a las cosas del Señor. Y esto recuerden ustedes que es el gran mandamiento que Dios nos ha dado, que Cristo les propuso a los discípulos, a los fariseos, cuando los fariseos estaban allí interrogándole de un montón de cosas a Cristo. Entonces, este mandamiento nuevo, de amar a Dios por sobre todo y amar al prójimo, es la manera en la cual también nosotros vamos a poder permanecer en Cristo. El amor entonces es lo primero, hermanos. Jesús nos dijo, recuerden, el amor de Dios y también darle amor a los demás, a nuestro prójimo. Así esa persona te ofende. Amén. Amén. Y la tercera clave para permanecer en Cristo es permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra. Jesús nos dice que si permanecemos en Él, entonces sus palabras permanecen en nosotros. Esto significa entonces pasar un tiempo intencional y enfocado, concentrado, dedicado, exclusivo y otros adjetivos más a la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo del día dedicas tú a la lectura de la palabra? Pregunta para ti, mentalmente la vas a responder y ahí dirás si estás o no haciendo el esfuerzo para permanecer en Cristo. Amén. Ya sea leyendo la Biblia, orando u otras formas de disciplina espiritual, nosotros tenemos que adorar a Cristo, tenemos que meditar en su palabra, meditar en sus caminos y obviamente que el permanecer en la palabra de Dios no implica únicamente el entender la palabra, estudiarla, sino también practicarla. Eso también significa permanecer en la palabra. Entonces, si estudias la Biblia, lees la Biblia y practicas lo que dice la Biblia, vas a permanecer en su palabra. Y si permaneces en su palabra, permaneces en Cristo. ¿Ven la lógica? Así es como tenemos que buscar entonces las claves para poder permanecer en Cristo. Y así tú vas a estar bien unido al tronco y a la raíz de esa planta que es la vid verdadera del Señor, y vas a tener fuerza que Dios te da y vas a poder producir frutos. Amén. Si hacemos esto, entonces la palabra de Dios va a permanecer en nosotros y, como dice nuestro Señor, produciremos los frutos. Y el tercer punto, justo con la expresión que dije hace un momento, el tercer punto es que el cristiano debe producir frutos. Ahora, hermanos, vayamos a los últimos versículos, a los siguientes, diré, versículos 8 y 10 de Juan 15. La palabra nos dice en Juan 15, de 8 al 10, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora,
El fruto no se va a limitar únicamente a predicar el Evangelio o ganar más almas. No es solamente eso. Esa es una parte de los frutos. Hay muchos más frutos. Orar, tener respuesta a nuestras oraciones es un fruto. Tener gozo, tranquilidad en el Señor también es un fruto. Presentar amor por nuestro prójimo es otro fruto. Tener cualidades de carácter cristiano, igualmente. Permanecer en Cristo, relacionado también al bloque anterior, es, primero, creer que Cristo es el Hijo de Dios. 2, recibirlo como el Señor y Salvador. 3, hacer lo que Dios nos dice. 4, seguir creyendo en su palabra, seguir creyendo en el Evangelio. 5, relacionarnos en amor con nuestro prójimo y en particular, en especial, con la comunidad de los creyentes, con los hermanos que están sentados delante de ti, detrás de ti, a tu costado. A veces, lamentablemente, hasta entre los hermanos de una misma iglesia, ni se saludan, o hasta se tienen allí uno que otro roce, no se quieren ni hablar, por cualquier motivo. Eso no está esperando Cristo de nosotros. Si tú eres una rama del árbol, tu hermano es como si fuera la ramita que está al otro costado. Entre las ramas que están unidas a la vid, ¿van a estar peleando? ¿Van a estar enemistadas? No, ¿sí o no? Deben estar ahí más bien abrazadas los hermanos en Cristo. Abrazados los hermanos en Cristo. Ven entonces toda la responsabilidad que nos está trayendo estar unidos al Señor. Cuando una vid, este arbolito de las uvas, lleva mucho fruto, Dios se va a glorificar. Dios se va a alegrar contigo si llevas muchos frutos. En sentido figurado de esta planta, nosotros sabemos que el sol le da energía a la planta, ¿no es cierto? La lluvia va a llevar agua a la planta para que así estas plantitas puedan crecer, sean alimentadas y para que puedan florecer. Dios también hace eso con nosotros. Nos da energía, nos da fortaleza para que nosotros llevemos su fruto. ¿Qué momento de gloria o qué momento de alegría sería para el Señor, para el Padre Celestial, que llegue el momento de la cosecha para que puedan llevar a todos los almacenes un montón de fruto y que ésta pueda estar lista para su uso? Dios está esperando que nosotros produzcamos frutos. Esta analogía entonces con la agricultura muestra cómo Dios se glorifica, cómo Dios se alegra cuando la gente, los cristianos, establecen una buena relación con Él y que permite llevar muchos frutos en su vida. Ya hemos visto que Jesús es la vid verdadera. La unión de la naturaleza divina con la humana en la plenitud del Espíritu Santo que mora en el corazón de cada creyente, nos debe hacer recordar que la raíz de la vida que nos va a permitir permanecer activos espiritualmente es el Señor Jesús. Los creyentes somos entonces como esos pámpanos o esas ramas que están unidas a la vid. Sabemos bien que la raíz está oculta y bien profunda allí en el terreno, casi como si estuviese escondido, ¿no es cierto? Esa raíz y ese tronco de la vid que representan a Cristo sustentan nuestra vida. Van a permitir que a través de estar unidos al tronco, así como en un arbusto, el tronco conduce agua, conduce humedad y conduce la savia hacia las ramas, también nosotros podemos alimentar nuestra vida espiritual si estamos unidos al Señor. En Él podemos encontrar entonces el sustento y provisiones que necesitamos en nuestras vidas. Las ramas o los pámpanos de una vid son muchas. Una vid no tiene una sola ramita, tiene muchas ramificaciones, ¿no es cierto? Pero al unirse al tronco y a la raíz,
no son unas ramas individuales, sino el arbusto es una vid completa, ¿no es cierto? Todo el arbusto es como un ser individual. Entonces, todos los cristianos verdaderos, aunque podemos estar en diferentes ubicaciones ahí unidos al tronco de la vid, todos estas ramas que son los creyentes unidos a la vid que es Cristo, formamos un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola fe. El cuerpo de Cristo, el cuerpo de la iglesia y la cabeza de la iglesia que es Cristo. Los creyentes entonces, así como estos pámpanos o las ramas unidas a la vid, tenemos que permanecer en él, porque separados de Cristo somos incapaces de permanecer en pie si estamos separados de él. El Padre es el dueño de la vid, el Padre celestial, Dios el Padre. Nunca podemos encontrar un dueño para nuestra vida que sea tan sabio como Él, tan cuidadoso con su viña como Dios lo es por su iglesia. Debemos entonces nosotros, en obediencia y en recompensa a esa salvación que Cristo nos ha ofrecido, el de ser fructíferos. Tenemos que esperar entonces nosotros esa necesidad de producir esas uvas o frutos de la vid en nuestra vida. Debemos honrar a Dios y hacer el bien, esto es, llevar el fruto. Aquellos cristianos que son estériles, significa que no producen fruto, no van a recibir bendiciones. Ahora, hasta las ramas más fructíferas, viene el labrador, el agricultor, y va a tener que podarlas. ¿Esto qué significa? En el mejor de los casos, incluso los creyentes más fuertes, los creyentes que llevan muchos frutos, de todas maneras, por la naturaleza antigua con la que cargan, van a tener ideas, pasiones, emociones que requieren ser quitados, que requieren ser corregidos. Y es que por eso dice aquí que incluso esas ramas que producen mucho fruto van a tener que podar. Significa que el cristiano también va a tener que pasar ciertas pruebas para quitar todo lo malo que hay dentro de cada uno de nosotros. Y eso pasa incluso, como les digo, también en los creyentes que ya han crecido. Entonces, Dios eventualmente va a tener que utilizar situaciones bastante drásticas para que el creyente pueda seguir creciendo en su santificación. Y entonces nosotros, en lugar de reclamarle a Dios, tenemos que estar más bien agradecidos por esas pruebas que nos dan la oportunidad de quitar lo malo en nuestra vida. La palabra de Cristo se da a todos los creyentes. Y hay una gran virtud entonces en esas situaciones que van a limpiar nuestro obrar y que van a demostrar en realidad la gracia y el amor de Dios para deshacer la corrupción que todavía mora en nosotros. Ahora, mientras más frutos va a dar el cristiano, más abundaremos en lo bueno, más vamos a glorificar también al Señor. Ya hemos visto entonces que para poder dar frutos, nosotros tenemos que permanecer en el Señor. Debemos estar unidos a Él por medio de la fe. El gran interés entonces de todo creyente, de todo discípulo en Cristo, es mantener constante la dependencia al Señor y la comunión con Él. Los cristianos verdaderos entonces hallan por esta experiencia que toda interrupción del ejercicio de su fe va a hacer que van a menguar en su vida espiritual. No interrumpas tu relación con el Señor, sino te vas a debilitar espiritualmente. Y eso, al debilitarte espiritualmente, ¿qué va a suceder? Que pueden revivirse en ti las corrupciones o situaciones que van a languidecer, o sea, van a debilitar tu vida espiritual. Eso no quisieras para ti. Los que no permanecen en Cristo, aunque florezcan por un tiempo momentáneo,
no van a obtener en realidad todos los resultados que Dios espera de uno. Y si esa persona ha recibido a Cristo realmente y no está produciendo frutos por no permanecer en el Señor, no va a tener muchas bendiciones en esta tierra. Y cuando llegue el juicio en el trono blanco ante Cristo, aunque seas salvo, Dios te va a reclamar: ¿y qué has hecho con esto? Con todo lo que yo te he dado. Tendrías que agachar simplemente la cabeza con vergüenza. Peor es todavía para aquellos que no aceptaron a Cristo y ellos sí están completamente separados, y para ellos lo que les espera es ya la condenación eterna. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Procuremos vivir con una existencia en plenitud en Cristo, crecer más en Él, hacer y decir lo que nos dice la palabra, para que sea pleno nuestro gozo, plena la obra salvífica que Dios ha hecho en nosotros, y para que nosotros realmente podemos demostrar que estamos unidos, que pertenecemos al Señor. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos en esta mañana por tus enseñanzas, por la prédica que nos has permitido compartir con nuestros hermanos y los seguidores en las redes sociales. Padre Celestial, permite que nosotros podamos seguir permaneciendo en ti. Ayúdanos, Señor, a poder quitar todas esas asperezas que tenemos en nuestra vida espiritual para poder seguir agradándote cada vez más. Guíanos, Señor, en ese camino. Padre Celestial, escucha nuestras peticiones, porque en este mundo aún podemos tener diferentes tipos de necesidades. Gracias, Padre, por todo. Te damos gloria y honra a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.